Buenas noches, mi nombre es Eric Vargas Meneses y hoy revisaremos el tema de bases electrofisiológicas del electrocardiograma. Comenzamos con una pequeña introducción en el cual tenemos que saber que un electrocardiograma va a ser un estudio muy simple, no invasivo, que registra la actividad eléctrica del corazón. Esta actividad va a ser la suma de pequeños cambios que ocurren en el voltaje extracelular que se producen por movimientos de corrientes a través de los canales de miocitos cardíacos. Un electrocardiograma se puede utilizar para detectar lo que son anomalías cardíacas, que son anatómicas funcionales, como en el caso de una alteración en ritmo cardíaco, en el sistema de conducción, en isquemia e infartos de miocardio, en alteraciones de la excitabilidad, que en este caso se producen por lo que son cambios en la concentración de electrolitos y también por efectos de varios medicamentos. También nos proporciona lo que va a ser una información acerca de cómo está la anatomía cardíaca. Por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca, el corazón va a estar aumentado. Por su parte, las células miocárdicas van a ser células que son musculares estriadas, que se pueden contraer debido a lo que son presencia de lo que son actina y miosina, que son proteínas que forman parte de lo que son la unidad contráctil del músculo, que es el sarcómero. Estos miocitos van a estar adyacentes, que tienen como continuidad lo que va a ser el citoplasma, que a través de lo que son discos intercalados, que se conocen como uniones de tipo nexo, a través del cual se puede transmitir lo que va a ser un estímulo eléctrico. Esto explica que el músculo cardíaco va a funcionar como si fuera un sinsitio. Además tenemos células miocárdicas especializadas en lo que va a ser generar y conducir lo que son estímulos eléctricos a todo el miocardio. Y bueno, pues bien, en condiciones normales o fisiológicas tenemos que saber que la generación del impulso eléctrico se origina en el nódulo sinoatrial o nodo sinusal, en el cual se propaga lo que van a ser por tres haces internodales hasta alcanzar lo que es el nodo atrioventricular. Después de un retraso de lo que son unos pocos 100 metros o 100 milisegundos, continúa por el enlace His y por la fibración Purkinje, que lo distribuyen hacia la causatura del miocardio ventricular para poder producir lo que es la sístole ventricular, que es el periodo de contracción del corazón. Conforme el impulso se propaga por el corazón, la membrana de las células se despolariza y se repolariza, lo que va a generar dipolos eléctricos, regiones que son con diferente de carga en la superficie de las células. Estos dipolos individuales se van a sumar y generar lo que son vectores eléctricos que tienen magnitud, dirección y sentido. Estos vectores representan corrientes que se conducen fácilmente por el líquido extracelular y que podemos registrarlos en lo que es la superficie del cuerpo. Y bueno, el electrocardiograma se va a encargar, o es la gráfica de estas corrientes respecto al tiempo. Y cuando un vector eléctrico se acerca a un electrodo de registro, se observará lo que es una pequeña deflexión positiva en el trazo, y cuando se aleja de ese electrodo se va a ver lo que es una deflexión negativa. En este último caso, si el vector es perpendicular a la línea entre el electrodo del registro y el de referencia, no se observa ningún cambio. En un electrocardiograma, cuando un vector es horizontal y se dirige hacia el lado izquierdo de la persona, se dice que el vector está en 0 grados. Y es a partir de este punto el de referencia en la escala de vectores que rota en sentido de las manecillas del reloj. Y bueno, para registrar el vector eléctrico generado por actividad eléctrica cardíaca, se utiliza lo que es un sistema de derivaciones que son dos planos perpendiculares entre sí. El plano frontal consiste en derivaciones de los miembros y el plano transversal por las derivaciones precordiales. Cada derivación es un eje sobre el cual el corazón proyecta su actividad eléctrica, es decir, cada derivación proyecta una cara del corazón. En el caso de la septal es B1 y B2, en el caso de anterior es B3 y B4, en el caso de inferior es el BF, el 2 y el 3, en el lateral superior es el 1, el BL y el BR, y por el lateral inferior es el B5 y el B6. Por su parte, en un electrocardiograma de 12 derivaciones, tenemos que son 3 bipolares, 3 monopolares extendidas y 6 monopolares precordiales. Este se obtiene colocando lo que es el paciente en decúbito supino, es decir, acostado, y conectando lo que son 4 electrodos a las extremidades y 6 electrodos a lo que es la superficie del tórax. Para las derivaciones dipolares se utilizan lo que son electrodos colocados en las extremidades superiores y en la pierna izquierda. La derivación 1 mide la diferencia del potencial entre ambos brazos. La derivación 2 compara el potencial del brazo derecho con la pierna izquierda. Y la derivación 3 mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. En este caso se puede ver que en estas derivaciones bipolares se forma un triángulo equilátero que se conoce como el triángulo de Eindhoven,
con el vértice de la ingle y los dos extremos en los hombros, dando como tal resultado las derivaciones unipolares. Cuando estas pasan a un plano cartesiano, se obtiene lo que es el sistema de referencia axial, también llamado como círculo de Cabrera, y este sistema es útil si queremos conocer el eje de orientación del corazón. Por su parte, las derivaciones monopolares, en este caso que son la ABR, ABL y ABF, y las derivaciones precordiales que son de la 1 a la 6, en esta se mide lo que es la diferencia de potencial entre un electrodo de registro y la combinación de los potenciales registrados en las otras derivaciones de las extremidades. Así pues, digamos así que con las 12 derivaciones podemos observar vectores de despolarización que se propagan en diferentes planos anatómicos del corazón. Esto nos da a proporcionar lo que es información invaluable sobre la anatomía y la fisiología de los sistemas de conducción y contracción del corazón. Siguiendo, para poder interpretar lo que es de manera adecuada un electrocardiograma, primero tenemos que conocer lo que es la escala de tiempo y amplitud que se utiliza internacionalmente. En este caso podemos observar aquí en la figura que una partícula pequeña es equivalente a 0.04 segundos, una grande es a 0.2 segundos y un centímetro es igual a 1 milivoltio. Esto lo tenemos que tener muy bien en cuenta a la hora de poder leer lo que es un electrocardiograma. Y bueno, un electrocardiograma se compone por lo que son segmentos. En este caso, un segmento es una línea que une una onda con otra sin que como tal incluimos lo que son de ellas, y por lo general es isoeléctrica. También tenemos lo que son ondas, que van a ser deflexiones positivas o negativas, pues también, que son características que se observan en el registro electrocardiográfico. Y también tenemos lo que son los intervalos. En este caso va a ser la porción del electrocardiograma, que incluye un segmento además de una o más ondas. Y ok, pongamos aquí atención a la imagen y podemos observar que bueno, tenemos la onda P, la onda QRS, tenemos onda T y la onda U. En el caso de la onda P, esta representa la despolarización de los atrios o de las aurículas. El complejo QRS o la onda QRS va a representar la despolarización de los ventrículos, y la onda T representa la repolarización de los ventrículos. Y en este caso la repolarización de las aurículas o atrial queda enmascarada por la magnitud del voltaje que está en la onda QRS, y por tanto la onda U está bien, no siempre se puede observar y se genera por la repolarización de los músculos papilares. Por su parte, también tenemos lo que son segmentos. El segmento ST es un periodo que es de inactividad que separa lo que es la despolarización ventricular de la repolarización ventricular. Este segmento ST normalmente es isoeléctrico. En este caso, al punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST se le llama el punto J, en el cual no es de utilidad si en este caso si queremos identificar lo que es cuando existe un desnivel en lo que es el segmento ST. Sin embargo, también hay que tenerlo muy bien en cuenta. Por su parte, el intervalo PR nos representa el retraso fisiológico, en el cual se mide desde el comienzo de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Cuando dicho intervalo, en este caso el PR, se encuentra cortado, podemos en este caso deducir que la conducción atrioventricular está acelerada. Es un fenómeno que sucede en los síndromes de preexcitación. En contraste, si este intervalo PR está alargado, pues la conducción se encuentra lo que es enlentecida, que está mucho más lenta, y es decir que puede haber un bloqueo de la conducción auriculoventricular. Por su parte tenemos el intervalo QT, en el cual nos representa la sístole ventricular o el conjunto de la despolarización y la repolarización ventricular. Este intervalo QT depende de la frecuencia cardíaca y se acorta cuando existe lo que es taquicardia, y se va a alargar cuando hay una bradicardia. Taquicardia es que tenemos pulso cardíaco por arriba de 100 por minuto, y la bradicardia es porque tenemos debajo de 60 por minuto. Y luego tenemos el intervalo RR, en el cual la distancia entre las dos ondas R en un ritmo sinusal, este intervalo tiende a permanecer lo que es muy constante, y la medida es determinar lo que es la frecuencia cardíaca. Continuando con la relación de cuál va a ser entre el ciclo cardíaco y un electrocardiograma, tenemos que saber que la onda P se va a iniciar durante la diástasis, o como tal se conoce como el llenado ventricular lento. Durante este desarrollo de la onda P se produce lo que es la sístole auricular, en este caso la contracción, la cual incluye lo que es la onda P y el segmento PR. En el caso del inicio del complejo QRS, este se produce al final de lo que va a ser la contracción auricular y provoca lo que es la contracción de los ventrículos, poco antes de lo que es el segundo ruido cardíaco.
Por su parte, el intervalo QT, que es el complejo QRS, el segmento ST y la onda T acoplados, nos representa la sístole eléctrica ventricular, es decir, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. En este caso, la sístole eléctrica se produce un poco antes de lo que es la sístole ventricular. Por su parte, el segmento ST nos representa el inicio de la repolarización ventricular y corresponde con la fase de la repolarización lenta en lo que son los misitos ventriculares. Por su parte, tenemos que la onda T va a ser la representación electrocardiográfica de lo que es la repolarización de los ventrículos, terminando en la fase de relajación isovolumétrica justo después de lo que es el cierre de las válvulas semilunares. Hay que recordar que estas van a ser la de la aorta y de la troncopulmonar. Por su parte, la fase de llenado ventricular rápido y gran parte de la diástasis corresponden a lo que va a ser el intervalo TP, y por último, al final de la diástasis se genera lo que es la estimulación eléctrica del nodo sinusal, produciendo como tal una nueva onda P, comenzando otra vez con un nuevo ciclo cardíaco. ¿Cómo realizar una toma adecuada de un electrocardiograma? Primero tenemos que saber que los impulsos eléctricos del corazón se van a conducir a la superficie del cuerpo, y en este caso se detectan por lo que son electrodos que se colocan en la piel de las extremidades y del tórax del paciente. Los electrodos van a trasladar esos impulsos a un monitor continuo o un aparato de electrocardiograma que se conoce como electrocardiógrafo de 12 derivaciones, y bueno, el aspecto del patrón de un electrocardiograma nos va a ayudar a diagnosticar o a detectar si existiese alguna anomalía en la conducción eléctrica cardíaca. El electrocardiograma de 12 derivaciones nos va a proporcionar una instantánea de las ondas de los 12 ángulos o vistas diferentes del corazón. Se va a colocar un electrodo en cada una de las 4 extremidades y otros 6 en locaciones específicas del tórax, como vemos aquí en la imagen, los 6 electrodos como están colocados, lo que va a ser un total de 10 electrodos en toda la piel del paciente. En este caso, las derivaciones analizan una parte específica de la superficie del corazón y pueden ayudar a determinar qué parte del corazón ha sufrido una lesión, así como el origen y el flujo del mismo impulso. Ahora bien, ¿cómo podemos leer adecuadamente un electrocardiograma sin que haya errores? Bueno, lo primero que hay que determinar en un electrocardiograma va a ser la frecuencia cardíaca. Al menos tenemos que saber si estamos en una taquicardia, en una bradicardia o bien en una frecuencia normal cardíaca. Esto nos permitirá lo que va a ser pasar al siguiente paso. El siguiente paso va a ser el ritmo cardíaco. En el ritmo cardíaco tenemos que determinar si los complejos QRS van a ser rítmicos. ¿Cómo saber si un complejo QRS es rítmico? Simple, tenemos que observar si los intervalos RR, que va a ser una distancia que tenemos entre dos complejos QRS, es similar. En caso de una duda podemos usarnos de lo que va a ser un compás o inclusive una regla. Después hay que valorar si el electrocardiograma está en ritmo sinusal. Para ello debemos determinar si cada ciclo cardíaco tiene una onda P que se produce por el nodo sinusal, seguida siempre de lo que va a ser un complejo QRS. Si estas condiciones se van a cumplir, podemos decir que en este caso el electrocardiograma va a ser rítmico y está en ritmo sinusal. Posteriormente tenemos que medir el intervalo PR, que por lo general mide entre lo que va a ser 0.02 segundos y 0.20 segundos. En este caso va a ser desde el inicio de la onda P hasta el inicio de lo que es el complejo QRS. En este caso, una prolongación de lo que va a ser el intervalo PR nos va a permitir diagnosticar, en este caso, sobre todo un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Un intervalo PR que es muy corto nos va a indicar casi siempre lo que va a ser un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Por su parte, en el intervalo QT tenemos que medir el intervalo QT desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. El intervalo QT varía en dependencia de lo que va a ser la frecuencia cardíaca, porque se debe corregir su valor según la frecuencia cardíaca. El intervalo QT corregido va a ser normal entre más o menos 350 milisegundos y 440 milisegundos. Por su parte tenemos que también checar lo que es el eje eléctrico cardíaco, que en este caso es uno de los pasos de análisis de un electrocardiograma que más trabajo nos suele costar. Un método muy seguro y rápido para saber si es normal es determinar si el complejo QRS de las derivaciones 1 y de la BF es positivo. Ahora bien, tenemos que ver si no hay alteraciones de segmentos ST. En este caso, el segmento ST es una línea que es muchas veces temida porque nos avisa la presencia de lo que va a ser una cardiopatía isquémica. El segmento ST va a ser la línea entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T. Este debe ser isoeléctrico y para estar seguro, si está descendiendo o elevado, se deberá comparar con el segmento PR o en caso de duda con el segmento TP. Por su parte tenemos que valorar todas las ondas e intervalos. En este caso, para finalizar un análisis,
se ha de valorar cada una de las ondas o intervalos del electrocardiograma que no hayamos valorado previamente. Por ejemplo, tenemos que valorar la presencia de un bloqueo de una rama, alteraciones en la onda P, de onda Q, que sean patológicas, o bien alteraciones de la onda T. Y por último, ya finalmente, pues ya siguiendo estos pasos, ya podemos ser capaces de poder leer